Y tal cual estaba previsto, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo comenzaron con la ronda de indagatorias en la causa en que se investiga presuntos actos de corrupción en la contratación de seguros. El primero que fue citado fue el expresidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, que presentó un escrito, un extenso escrito, se negó a responder preguntas y solo contestó las preguntas de su letrada, con quien ya estamos en comunicación. Vamos a hablar de este tema con la doctora Mariana Barbita, que gentilmente cada vez que la convocamos nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Hola Marcelo, buen día, buen domingo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre, doctora. Y bueno, a partir de ahora, doctora, ¿cómo sigue la situación de su cliente, de su defendido, del doctor Fernández? Bueno, primero contarles a todos y a todas que efectivamente el día miércoles el doctor Alberto Fernández prestó declaración indagatoria, convocado por el doctor Ercolini. Fue una audiencia, por supuesto, con mucha tensión. Fue presencial, fuimos a Comodoro Pi. Ustedes saben que la indagatoria es un acto de defensa, según Absolutamente. No Claro. la teoría y también se supone que es la práctica. El problema es que en la práctica esa regla constitucional fracasa un poco, porque en este caso justamente el doctor Alberto Fernández tuvo que sentarse frente a un juez que ya había sido recusado en oportunidades anteriores, que esa recusación, si bien está rechazada, no está firme. Entonces la verdad es que fue una situación bastante tensa, porque si bien el doctor Ercolini se acercó y le extendió la mano al doctor Fernández, luego, y se saludaron, por supuesto, por una cuestión de respeto y protocolo, la realidad es que después el clima fue muy tenso, porque imagínense que el doctor Alberto Fernández expresó con toda claridad que no se sentía ante un juez imparcial, que él tenía temor de parcialidad. Entonces así arrancó la audiencia. Efectivamente, como dijiste vos, Marcelo, no solamente presentamos un escrito, sino que él además pidió expresarse ante el doctor Ercolini, ante los secretarios, las secretarias y el fiscal Rívolo. Ajá. El delito por el cual se lo investigó, él estuvo casi 3 horas ahí, así que, bueno, fue toda la tramitación de la audiencia. Le habrá preguntado seguramente los datos personales y todo lo demás. Ahora, el delito por el cual se lo indagó fue administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, ¿o hubo algo más? No, en realidad tampoco está claro. Justamente, Marcelo, aprovecho para decirles lo siguiente. Nosotros, y el doctor Alberto Fernández, cuando se sentó en la audiencia, lo primero que dijo es que no quería que le leyeran la imputación, que ya la habíamos recibido por mail, digamos, porque al verla, directamente cuando uno empieza a leer eso que es inentendible, no te permite de ninguna manera poder defenderse. Entonces, lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando uno lee la descripción que hace Ercolini, es una descripción tan vaga, tan genérica, mezclando tantas cosas, que realmente no tenés opciones de poder decir, bueno, ¿qué me estás imputando? Con lo cual, yo no te puedo ahora decir cuál es efectivamente la calificación que habría vinculada al delito o a ese hecho que pretenden imputar. Sí se habla de la posible administración de fraudulenta en perjuicio del Estado, que claramente no hay perjuicio, tal vez alguna negociación incompatible, pero son, digamos, calificaciones o tipos penales que tienen que estar relacionados estrictamente con un hecho concreto. Y este es el problema, no hubo un hecho concreto. Entonces, lo que nosotros venimos a decir es que no solamente no hay garantías, porque parece que es un llamado de indagatoria y un acto de indagatoria nulo, sino que además el doctor Fernández jamás coordinó ninguna maniobra ilícita, jamás creyó que el decreto, recuerden que alrededor de esto está la discusión sobre el decreto presidencial 823 del 2021, pensó que podía tener perjuicio al Estado, ¿no? Y tampoco conoce a las personas las 38 o 39 imputados e imputadas que han sido convocadas. Ajá. Él sí conoce con exactitud, y así lo dijo a Martínez Sosa, porque lo conoce hace muchos años y porque además es alguien que está vinculado a los seguros
de forma muy reconocida, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué tal es Alberto Fernández como cliente? Le pregunto esto, porque yo lo conozco también, Alberto, en reuniones sociales, estuvimos en cumpleaños juntos, de conocidos que tenemos en común y todo lo demás, pero ¿cómo es como cliente? Porque él es un abogado penalista y usted es una prestigiosa penalista también. Entonces, digo, ¿cómo manejan la situación? ¿Él hace lo que usted, la estrategia que usted estipula o mancomunadamente eligen una defensa? Mira, Marcelo, yo te agradezco, primero agradecida enormemente por las palabras hacia mí. Creo que esto es un equipo de trabajo, creo que cuando uno asiste a alguien profesionalmente, técnicamente, y el cliente te elige en términos de confianza, genera, digamos, un espacio de no solamente de confianza, sino de equipo de trabajo. Entonces te cuento que hemos tenido reuniones, nos hemos reunido no solamente conmigo, sino también con mi equipo de trabajo, porque yo a su vez tengo mi equipo en el estudio, o sea, soy la titular de mi estudio, pero tengo un equipo que me acompaña y gentilmente, digamos, hemos logrado espacios de intercambio de información, obviamente hemos propuesto algunas líneas de trabajo y él no tuvo ningún problema, y cuando me dijo, mira, Mariana, yo prefiero que digamos, definamos esto, por supuesto yo también acompañé, porque quien es el protagonista en esto es él, yo soy quien acompaño técnicamente, pero entiendo que la propuesta que hizo el doctor Alberto Fernández no solamente es seria, comprometida, profesional, sino que además da cuenta de la realidad, de lo que sucedió, porque el decreto se firmó, claramente se firmó, y es un decreto que lo que implica, según los términos que están en los fundamentos, que se disminuyan las intermediaciones. Ajá. De terceros que digamos, implicar un gasto superfluo. O sea, no sé si respondí a tu pregunta, pero la realidad es que si yo te tuviese que decir, para mí es un cliente, como todos mis clientes y mis clientas, que en general tenemos una relación cordial, respetuosa, hasta te diría que después uno termina, digamos, con una relación afectiva inclusive, ¿no? Claro. Ahora, doctora, da la sensación, porque después de Alberto Fernández declararon su secretaria, su histórica secretaria privada o secretaria presidencial, María Cantero, su esposo, otro de los implicados, Martínez Sosa, también el titular del ANSES, de Nación Segura, digo, y me da la sensación que las defensas de los distintos imputados es como que decidieron unificar discursos, unificar estrategias judiciales. Todos más o menos hicieron lo mismo, presentaron un escrito, se negaron a responder preguntas de la Fiscalía y del juez, y y el resto ni tan siquiera respondió preguntas de su defensa, como hizo Alberto con usted, ¿no? Bueno, primero que no tengo claro, digamos, porque no, si bien conozco a algunos de los defensores o defensoras de alguno de los imputados e imputadas, no he tenido, digamos, conversaciones con ellos. Cada estudio, cada equipo de trabajo encara, digamos, su propuesta. La realidad es que nosotros fuimos muy claros, y yo le sugerí a Alberto que no le respondiésemos al juez en particular, porque había esta situación, digamos, que no ha terminado, Marcelo. O sea, la recusación ante un juez federal que ha tenido relación académica con mi cliente es muy fuerte, pero además, recordá que fue el doctor Alberto Fernández quien denunció por todo lo que tenía que ver con Lago Escondido. Más allá de los resultados de esta denuncia, hay una situación que genera mucha tensión y que a nosotros nos pareció, ni bien llegó la causa, y abro comillas, porque fue una causa que se inicia por un recorte periodístico, y es una causa que en algún punto también, casualmente, y abro comillas, cayó en el juzgado de Ercolini. Entendimos que al minuto cero debía apartarse, y no se apartó. Ajá. Y doctora, porque parece como que Alberto Fernández no le gusta a la gente que lo investiga, porque él también utilizó el mismo sistema de recusar al fiscal Ramiro González, digamos, en la causa de violencia de género. Le pregunto, a ver, a su experiencia,
¿podría complicarse la situación procesal de Alberto después del 11 de diciembre en que preste declaración indagatoria? Sé que es otra causa en donde usted no tiene nada que ver, usted no lo defiende, pero ¿se podría complicar seriamente la situación procesal de Alberto Fernández, sobre todo porque es una causa por violencia de género que ahora está tan en boga, hay tanto rum con respecto a eso, ¿no? Marcelo, yo quiero ser súper cuidadosa con este tema porque, como bien dijiste, yo no estoy vinculada técnicamente a la causa de la señora Fabiola. La verdad es que es un tema que con Alberto Fernández hemos hablado poco porque no tenemos tanto tiempo, porque hemos trabajado intensamente en la causa de seguros, con lo cual yo te diría que, digamos, en la cuestión de si se perjudica o no se perjudica, eso es una valoración que digamos, es como incertidumbre absoluta. ¿Podría quedar detenido Alberto después de que...? Entiendo que de ninguna manera, primero porque tanto en la causa de seguros como en la causa, entiendo yo por los medios de comunicación, el doctor Alberto Fernández está derecho, ha propuesto defensa, ha propuesto el de prueba, con lo cual no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento, así que no hay ninguna chance, ninguna que lo pudiese dejar detenido. Esto es una cuestión que tiene que ver más que nada con el impulso mediático de determinados medios de comunicación que han intentado generar estos espacios de persecución, pero la realidad es que no hay posibilidades. Yo que, como bien decís vos, doy clases en la facultad y además litigo hace muchos años, siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnas, para que haya alguien en prisión preventiva, tiene que haber certeza, les diría, de peligro de fuga o entorpecimiento, y no lo hay. Doctora Mariana Barbita, la comprometo públicamente, esto no se debe hacer, pero la comprometo públicamente antes de fin de año volver a charlar, pero no con la abogada defensora, sino con la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y hablar sobre la reforma penal, la reforma al Código Penal que tenemos pendiente los argentinos y terminar con ese engendro que tenemos de Código Penal. ¿Le parece? Bueno, te agradezco que públicamente me hayas querido comprometer. Me parece muy bien y por supuesto estaré dispuesta a conversar lo que ustedes quieran. También, y termino aquí, no solamente soy docente en la facultad, sino que soy la presidenta y fundadora de AMPA, que es la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, y en ese contexto, Marcelo, la mirada sobre el derecho penal es muy importante también. Tal cual. Vinculado al... Así que encantadísima de estar en tu programa. Gracias, doctora. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Antes de fin de año volvemos a hablar. Dale, te mando un abrazo y saludos a todos y a todas y buen domingo también para ustedes. Gracias.